Ahora sí, generalidades sobre el estado de excepción. Bueno, nosotros pues debemos tener en cuenta que en un estado democrático, social, constitucional de derecho, bueno, la sociedad disfruta de una serie de benefactores que les son dados por la naturaleza, les son dados por el Estado, incluso por sus núcleos sociales primarios como la familia. Y en ese sentido, pues estas personas pueden disfrutar de derechos humanos, de derechos fundamentales, de garantías individuales. Al menos en el Estado mexicano hay una distinción bastante marcada entre estos tres conceptos. Se dice que los derechos humanos pues son todos aquellos que nosotros, por el simple hecho de ser pues sujetos, bueno, pues ya tenemos desde el momento del nacimiento, incluso desde antes. Los derechos fundamentales, en cambio, son aquellos derechos humanos, aquellos que tenemos desde el simple hecho de nacer o de estar concebidos en el vientre de nuestras madres, pero que aparecen plasmados en un texto normativo. Ahí están, ya están previstos, están protegidos, están consagrados. Tienes derecho a vivir, tienes derecho a que no te priven de la vida, tienes derecho a tu libertad. Por lo tanto, si generas una conducta antisocial y resultas responsable de esa conducta, ya sea de acción o de omisión, pues desde luego que vamos a restringir ese derecho. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que aparecen recogidos, plasmados, protegidos en una legislación, ya sea de corte internacional, de corte constitucional o a través de sus leyes secundarias. Si tú ves ahí un derecho humano, quiere decir que estás frente a un derecho fundamental. Desde luego las garantías individuales, queridos amigos, amigas, pues son todos aquellos mecanismos que emplea el Estado, desde luego con los medios legales de los cuales dispone, para el efecto de consagrar esos derechos humanos, o sea, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque habrán derechos humanos que probablemente no estén recogidos todavía a nivel constitucional o en tus leyes secundarias, y por eso, a manera de garantía para ampliar el catálogo de estos derechos fundamentales, pues el Estado tendrá que generar los mecanismos para ampliar su catálogo y reconocerte mayormente estos derechos. Desde luego podríamos pensar en hospitales, en escuelas, en capacitaciones a cargo del Estado, precisamente con el objeto de poder cristalizar, materializar todos estos derechos de los que disponemos tanto tú como yo. Es muy importante tener esta claridad, queridos amigos, porque es muy común en la práctica de pronto pues advertir que de pronto hay una como confusión. Cuando estos derechos que nos rodean, algunos previstos en la ley, otros incluso que ya fueron acuñados por el Estado para generar un hospital y proteger tu salud, otros que ya fueron acuñados por el Estado para darte acceso a la educación, etc. Cuando algunos de estos derechos de los que disponemos son de cierta relevancia social, entonces en materia jurídico-penal entra en juego una expresión muy bonita, que son los bienes jurídicos. Fíjate, cuando yo estudié en el 2006 modelo lógico con el doctor Elpidio Ramírez Hernández, que fue su creador, el modelo lógico es una sistemática penal. Es una escuela, es una sistemática que te va a ayudar a explicarte el delito desde una perspectiva muy específica. En ese modelo se define a los bienes jurídicos como aquellos intereses individuales y colectivos de carácter social protegidos en un particular tipo penal. Si estás iniciando en todos estos temas, los tipos penales son aquellas descripciones que genera el legislador sobre una conducta prohibida. Artículo 312, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Ese rengloncito tan elegante a manera de ecuación, ese es un tipo penal. ¿Por qué? Porque está previendo una descripción concreta de conducta prohibida. Ahora bien, eso es importante porque dentro de ese tipo penal hay un discurso que lo inspiró. Puede ser un discurso, si tú quieres, filosófico, moral, social, cultural. Hay algo de mucho peso que le dio vida a ese tipo penal y que, dicho sea de paso, legitimó al legislador a poder generar ese producto llamado tipo penal.
eso que está detrás del tipo penal es un bien jurídico. Recuerda, son intereses individuales o colectivos de carácter social protegidos en un particular tipo penal. Dame un ejemplo, maestro. Pues la vida de las personas, la integridad física de las personas, la seguridad sexual de las personas. ¿Y cómo es que están protegidos todos estos así en escaloncito? Bueno, pues la vida, pues a través del tipo penal de homicidio, y la integridad de las personas, pues a través del tipo penal de lesiones, y la seguridad sexual, pues esa también va a estar recogida o protegida, tutelada, a través, por ejemplo, se me ocurre de un ataques peligrosos, de un estupro, incluso la libertad sexual a través de la violación, etcétera, etcétera. El robo va a proteger el patrimonio, el despojo, la posesión, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos textos normativos que aparejan una penalidad para la persona o personas que cometan esas conductas van a estar inspirados por uno o más bienes jurídicos. Entonces, esos derechos humanos que luego fueron fundamentales y después los recoge el Estado para materializarlos, cuando volteamos hacia el mundo o el universo jurídico penal, algunos de esos derechos humanos los vemos metamorfizados, o sea, convertidos, tomados, recogidos como bienes jurídicos para que estos le den vida e inspiración a tipos penales. Esto es, normas penales generales y abstractas que se componen tanto de un tipo penal como de una penalidad específica. Pues bien, ¿a quién le compete entonces proteger estos bienes jurídicos? Recuerda que son intereses individuales o colectivos de carácter social protegidos en un tipo penal y que por lo mismo les asiste una penalidad a aquellas personas que transgredan en agravio o en contra de esos bienes jurídicos en agravio de una víctima, al Estado. Recuerda que en los estados sociales, democráticos, constitucionales de derecho, como el Estado mexicano, donde tu servidor pues presta sus servicios y actualmente vivo, está derogada, está prohibida, está proscrita la venganza privada. No puedes hacerte justicia por propia mano, le toca al Estado. El Estado tiene que generar los mecanismos suficientes y necesarios para proteger esos bienes jurídicos. Bueno, dame un ejemplo, ¿cómo podría protegerlos? Hay muchas formas de proteger bienes jurídicos, y es que de acuerdo con la relevancia de estos bienes, pues es que va a ser la reacción del Estado. Si tú ves aquí este termómetro, marca más o menos como que un indicador, ¿no? Tú imagínate que esa franjita roja se está moviendo hacia arriba. Entre más se mueva hacia arriba, quiere decir que estamos hablando de un bien jurídico de mayor envergadura, de mayor protección, de mayor, digamos, importancia. Por ejemplo, la vida, la dignidad de las personas, su libertad. Hace un momentito hablábamos de que la doctora con un gran talento expuso alrededor de diversos temas, la doctora Villarreal, y tocó el tema de, incluso escuché trata de personas. Bueno, la trata de personas es uno de esos delitos, queridos amigos, que son plurilesivos, esto es, que dentro de sí protegen a una cantidad inmensa de bienes jurídicos, entre ellos la libertad, la dignidad, la seguridad, la integridad física de las personas, incluso de los familiares de las víctimas. Bueno, cuando todos estos bienes jurídicos son de importancia, digamos que va subiendo este nivel. Quiero que por favor en tu imaginación dibujes a la mitad de este termómetro una línea horizontal y lo partas por la mitad. Una vez que hacemos esto, imaginemos que la parte, o sea, los bienes jurídicos que quedan en la parte de arriba, los bienes jurídicos que quedan en la parte de arriba van a ser protegidos por el derecho penal, ¿sale? ¿Y qué pasa con los bienes jurídicos que no están, digamos que en ese terreno, en esa cancha? Porque no son tan importantes, vamos a hacerlo, digamos, honesto. Hay bienes jurídicos que no son tan importantes. Bueno, van a estar protegidos por otros campos, por otras latitudes del derecho, mercantil, civil, familiar, lo que tú quieras. Pero a las personas que resulten demandadas o responsables en esos otros derechos, la diferencia es que no se les va a poner una pena o medida de seguridad de acuerdo con el caso particular. Fíjate, aquí en México el delito de trata de personas se castiga en algunos casos hasta 70 años de prisión. Por ejemplo, el delito de feminicidio en grado de tentativa, al menos en el lugar en donde yo presto mis funciones, se castiga en grado de tentativa con 35 años de prisión. Bueno, en ningún asunto mercantil, civil, familiar vamos a ver ese tipo de reacciones tan tremendas del Estado. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos, digamos que debe haber un principio de congruencia.
a mayor, digamos que conducta antisocial, entonces mayor va a ser la reacción del Estado, de modo y manera que aquellos bienes jurídicos que caen en esta segunda parte, de la mitad hacia arriba, digamos en el termómetro, ¿no?, que tenemos aquí, esos van a ser protegidos por el derecho penal. En consecuencia, los y las responsables van a ser acreedores a una pena, una medida de seguridad, e incluso a partir de la reforma de 2016 en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya es perfectamente viable sancionar a las personas jurídicas de acuerdo con el Código Nacional de Referencia. Y bueno, pues sin embargo, hasta aquí yo te he hablado de figuras delictivas, sí, maestro, pero pues no son todas. O sea, hay otras conductas que transgreden a una colectividad entera y ponen en jaque al gobierno. O sea, literal, si tú juegas ajedrez lo entiendes perfectamente. Acorralas al rey con una serie de movimientos estratégicos, algunos planeados, otros fortuitos, simple y sencillamente corre en riesgo, o sea, se pone en riesgo la gobernabilidad. En esos estados, en esos casos, a diferencia de aquellos donde reacciona el derecho penal, en donde, dicho sea de paso, el derecho penal protege, garantiza los derechos fundamentales e incluso los humanos de las personas en conflicto con la ley, les dan debido proceso, presunción de inocencia, asistencia consular, si es que son de otros países, les dan asistencia técnica adecuada, tienen accesos recursivos, vaya, toda la gama de derechos fundamentales están a su disposición en el derecho penal, salvo contadas excepciones de las cuales podríamos hablar después. Pero cuando se pone en jaque la gobernabilidad o incluso pues, se genera una crisis al interior de un gobierno, entonces el Estado debe reaccionar, está obligadísimo a reaccionar de una manera decidida. Dame un ejemplo, maestro. Pues todos aquellos que forzan al Estado a generar un estado de excepción. Esto es, que va a disminuir la preservación, la garantía de los derechos fundamentales a un nivel mínimo. Como yo soy Estado y me estás poniendo en jaque, yo estoy completamente llamado, incluso incurriría en responsabilidad si no, estoy llamado a dar una respuesta para proteger la gobernabilidad de este territorio, en este punto, en este momento de la historia. Estoy obligado a proteger a la colectividad en su conjunto. Estoy obligado a generar una respuesta eficaz y decidida para el efecto de que pueda restablecer el orden, para que obviamente todos podamos gozar de esos derechos humanos y fundamentales a través de las garantías que se han instalado. Oye, ¿y cómo es posible que entonces el Estado va a generar este tipo de estados de excepción? O sea, me estás diciendo que un estado de excepción es reducir el marco de aplicabilidad de los derechos disponibles. Sí, en efecto, se reducen. Oye, dame un ejemplo. Sí, mira, si hay un estado de excepción porque hay una fuerte oleada de delincuencia y el Estado ha reaccionado en contra de eso, bueno, depende de la política del gobierno en ese momento en que se instalan diferentes medidas. Por ejemplo, ya no vas a poder salir a las 8 de la noche con tus amigos. O sea, dan las 7:30 y tú te metes. O sea, so pena de que las personas que están encargadas de hacer prevalecer o de tratar de regenerar las cosas al estado anterior te puedan capturar incluso, ¿no? Iniciarte un sumario, porque todos deben de estar guardados a determinada hora. Si te das cuenta, a diferencia del derecho penal, cuando se trata de una acción que pone en jaque, que pone, digamos, en aprietos la gobernabilidad de un lugar, definitivamente se debe de reaccionar. Y una de estas medidas es el estado de excepción, con la marcada diferencia de que, a diferencia del derecho penal, que también tiene por objeto destruir bienes jurídicos, incluso colectivos de carácter social, como ya lo marcamos, el estado de excepción, aquellas personas transgresoras que ingresan en ese núcleo, en esa cancha tan pequeña, es una cancha, digamos, completamente única, o sea, que no debe repetirse incluso, ellos van a disponer solamente de una superficie de derechos fundamentales, o sea, van a disponer no de todos, o a lo mejor de aquellos que disponen sería de una manera disminuida. Y bueno, pues todos estos, vaya, son temas porque es muy importante tener en consideración de que, a diferencia del derecho penal, en el estado de excepción bajan los derechos garantizados a las personas en conflicto con la ley. Pero
¿A quién podría corresponder? Bueno, en algunos casos corresponde al presidente de aquel lugar, ¿no? Desde luego el presidente pues no lo puede hacer de motu propio, al menos en el Estado mexicano debe de tener el auspicio del Congreso y vaya, pues hay determinadas reglas que entran en juego, ¿no? ¿Qué pasa si el Congreso no está reunido? Pues obviamente es el constituyente permanente el que podría verificar la solicitud del presidente para el efecto de reducir esta gama de derechos. Desde luego, el estado de excepción pues procede, al menos en el Estado mexicano. Yo me imagino que en la mayoría de los casos en los países, cuando hay invasión. Tenemos un caso, esto es hipotético obviamente, imagínate un caso en México en donde un grupo foráneo, fuera de los límites del territorio mexicano, pues ingresa para el efecto de destruir la estabilidad del gobierno. Pues no lo sé, digamos, sitiando el Congreso Nacional, ¿no? Presidencia. Y bueno, el presidente, de acuerdo con las circunstancias, tiene que evaluar este tipo de situaciones para poder reaccionar y si es que es viable o no. Hay algo muy importante, tanto en el derecho penal como en el estado de excepción, ambas medidas deben de ser la última razón que el Estado tenga para reaccionar. Eso quiere decir que el derecho penal siempre va a entrar en juego al último. Oye, pero cuando ya aplicamos el derecho penal y no funciona, e incluso sería ilusorio aplicarlo porque la situación no da para aplicarlo, entonces en ese caso la excepción de la excepción sería el estado de excepción. Dice en el siguiente de los casos, la perturbación grave de la paz pública, ¿no? Grave peligro social, crisis extremas. Son algunos de los ejemplos en los que el Estado está legítimamente, incluso obligado a discutir un estado de excepción. Desde luego hay algunas características que debemos no perder en cuenta. Si estás iniciando en estos temas, es fundamental que incluso investigues más al respecto, que sientas inquietud de saber qué es esto del estado de excepción, que sientas inquietud por ingresar a ver las líneas del derecho penal. Créeme que es apasionante. Recuerda que entre todos lo sabemos todos. Mira, es territorial. Este estado de excepción, México es inmenso. La República Mexicana es enorme y tiene muchos estados, entidades federativas. Entonces, estos estados de excepción deben de contar con un estudio de proporcionalidad para verificar en qué territorio puede recaer. Desde luego, como toda medida de cautela, debe de aplicarse bajo el concepto de provisionalidad. No puede durar para toda la vida y estaríamos hablando de otra cosa. Es temporal. Obviamente es restrictivo, ya lo dijimos, las personas en conflicto con la ley no van a gozar de todas las prerrogativas. Mira, un ejemplo muy pequeñito sería de que todos los días en el Estado mexicano aplicamos el estado de excepción, porque la Constitución Política de los Estados Unidos, pues de nuestro país, así lo autoriza. Y se dice que aquellas personas que están privadas de su libertad por la investigación o por haber cometido un delito específico, por ejemplo, delincuencia organizada, bueno, todos ellos entran en un régimen de excepción. Y si la autoridad penitenciaria detecta que una persona privada de su libertad pone en riesgo la gobernabilidad, por ejemplo, de este lugar, o por el simple hecho de ser de delincuencia organizada, o probablemente porque requiera medidas especiales de seguridad, bueno, en esos casos se activa un estado de excepción que le permite a la autoridad penitenciaria actuar de inmediato. Actúan de inmediato. Ellos al interior del centro de reinserción se reúnen en una especie de consejo en donde van a recabar las consultas, bueno, van a recabar pues la opinión de varios expertos en materia de psicología, de trabajo social, de medicina forense, el aparato jurídico, la subdirección jurídica. ¿Qué tienen que decir sobre la persona interna? ¿Es o no conflictiva? Y todos dicen sí es conflictiva, pone en riesgo la gobernabilidad y además viene por delincuencia organizada. Entonces se activan un protocolo que le autoriza a la autoridad administrativa trasladar
a la persona privada de su libertad de un punto a otro al interior de la República. Por lo general, es de centros penitenciarios estatales a uno federal que cuente con los recursos, con la infraestructura, con el nivel de vigilancia que requiere una persona como la que está en objeto de estudio, por así decirlo. Ese es un pequeño estado de excepción, o sea, es una pequeña prueba de que el estado de excepción no necesariamente debe de ser una cosa caótica, enorme, grande, que vengan, nos ataquen, sino que también se puede dar en la vida diaria, incluso al interior de un centro penitenciario. Debe ser excepcional, o sea, tú vas a aplicar el estado de excepción si solo si es necesario, pero de manera siempre excepcional, respetando el principio de la última ratio del derecho, en el sentido de que esa medida de la cual dispone el Estado para hacer frente a ese momento de caos, de crisis, pueda ser resuelto en el instante o al menos en un periodo. Y desde luego debe de ser proporcional, o sea, todas las medidas cautelares o todas las medidas que merecen cautela a cargo del Estado para reaccionar a una situación siempre deben de estar enfocadas a ser, digamos que equitativas, ¿no?, con la situación que se está viviendo. Desde luego, porque sería censurable en un Estado de Derecho generar una mayor reacción a un propósito que es mucho menor a este, porque finalmente se trata de la restricción de derechos fundamentales. Y bueno, al menos en el Estado mexicano, pues nos han inculcado mucho que con los derechos humanos, los derechos fundamentales, no podemos jugar. Finalmente, cuando hay un estado de excepción, queridos amigos, el presidente actúa como un verdadero analista, porque él es el que debe, pues, generar los estudios suficientes y necesarios para saber en qué momento y en qué condiciones podemos volver a la normalidad. Finalmente, como este estado de excepción, pues es provisional, se tiene la expectativa de que las cosas vuelvan a la normalidad. Caso concreto, El Salvador, en la instalación de este estado, en donde pues generan pesquisas, incluso a través de la apariencia de las personas, y sin un proceso exhaustivo, pues los tienen al menos como medida provisoria encerrados hasta que, bueno, determinamos la situación. Y bueno, pues agradecerles el favor de su atención, de su escucha. Para mí siempre va a ser un placer, un privilegio, pues encender mi micrófono, prender mi cámara, no lo sé, preparar aquí algún material que pues les pueda dejar algo, ¿no? Y quiero por último decir que una de las jueces que más admiro es una dama que me enseñó algunas, pues estuvo a mi cargo cuando yo fui pasante en el 2005 aproximadamente, y muchos dicen o decimos que ella es la mejor jueza de todo este territorio. Entonces tuve el gran honor de trabajar con ella, y una vez me dijo: Daniel, ahora que se viene la instalación en suelo mexicano del sistema procesal acusatorio, estábamos antes de la reforma de 2008, me dice: parece ser que es una de las últimas oportunidades que tenemos los abogados y las abogadas para reivindicarnos ante la sociedad, porque les debemos mucho. Yo creo que tiene razón, y yo te felicito por estar aquí, porque muchas de las personas que están aquí reunidas, como tú, como él, como ella, ¿saben? No lo necesitan porque tienen un montón de conocimientos. Ya lo escuché, y por eso muchas gracias por escucharme, porque como diría nuestro primer secretario de Educación aquí en México, entre todos lo sabemos todo. Que tengas extraordinaria tarde, y si no hubiera alguna pregunta, bueno, pues yo me reitero como siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado maestro, doctor Daniel Mendoza Medel, desde Puebla, desde México, y pues no es coincidencia que lo hayamos escogido para concluir esta serie de